Hola, querida. Siéntate aquí a mi lado, porque hoy te voy a contar algo que he guardado en mi pecho durante más de 50 años. Una historia que puede cambiar la forma en que ves la justicia, el perdón y la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una injusticia? ¿Alguna vez has tenido que tragar el dolor en silencio mientras el que te lastimó seguía con su vida normalmente? ¿Alguna vez has pensado en renunciar a todo, pero algo dentro de ti te susurraba que tenías que resistir? Esta es la historia de cómo una niña de 14 años, rota por la crueldad de un hombre poderoso, se convirtió en una mujer que supo esperar el momento adecuado para impartir justicia. Se trata de cómo el tiempo puede curar las heridas, pero también puede ser el mejor aliado de quienes buscan reparación. Si alguna vez te has sentido pequeño frente al mundo, si alguna vez has tenido que encontrar fuerza donde parecía no haberla, o si crees que todo sufrimiento puede convertirse en sabiduría, entonces necesitas escuchar hasta el final. Porque a veces, la venganza más dulce es la que tarda décadas en suceder. Prepara tu corazón, porque esta historia te tocará profundamente. Mi nombre era Carmen Esperanza Morales, y tenía solo 14 años cuando mi vida cambió para siempre. Corría el año 1952 y yo vivía con mis padres, Dolores y Ramón, en un pequeño pueblo en las afueras de Córdoba, Argentina. Mi padre era herrero, y el sonido del martillo golpeando el hierro caliente resonaba desde el amanecer hasta el anochecer en nuestro sencillo pero amoroso hogar. Recuerdo el olor a pan casero que mi madre hacía todas las mañanas, mezclado con el aroma a eucalipto que venía del patio trasero. Tenía las manos siempre enharinadas y una sonrisa que iluminaba hasta los días más nublados. Éramos pobres, pero éramos felices. Mi padre me consiguió un trabajo en la casa de los Vázquez, la familia más rica de la ciudad. Don Alfonso Vázquez poseía casi todas las tierras circundantes, y su esposa, doña Beatriz, era conocida por su elegancia y frescura. Sería sirvienta, ayudaría con la cocina y la limpieza. Mis padres estaban orgullosos, era una oportunidad para ayudar con el dinero de casa. La mansión Vázquez era imponente, con sus pasillos de mármol helado y sus enormes ventanales que dejaban entrar una luz dorada al final de la tarde. Me levantaba antes del amanecer y volvía a casa cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Mis pequeños pies resonaban por los pasillos silenciosos, y siempre caminaba de puntillas para no molestarme. Don Alfonso era un hombre imponente, de unos 45 años, con un bigote gris y unos ojos que parecían cruzarnos. Vestía trajes oscuros. Y siempre olía a cigarrillos y colonia cara. Al principio, apenas noté mi presencia, pero poco a poco comencé a notar que sus ojos me seguían cuando limpiaba la biblioteca o servía el desayuno. Fue una tarde de marzo, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión, cuando todo comenzó. Doña Beatriz había viajado a Buenos Aires para visitar a su hermana, y los demás empleados se habían ido temprano. Yo estaba solo, limpiando el despacho de don Alfonso, cuando él entró. El olor de la lluvia húmeda mezclado con su perfume masculino llenó la habitación. Cerró la puerta tras de sí, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Había algo diferente en sus ojos ese día, algo que me hizo retroceder instintivamente. Carmen, dijo, y su voz era más ronca que de costumbre. Estás creciendo, convirtiéndote en una chica muy hermosa. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras sostenía el paño de limpieza. No sabía qué responder, así que solo sonreí tímidamente y seguí limpiando. Pero se acercó, y puedo jurar que el aire se volvió más pesado, como si se estuviera gestando una tormenta dentro de esa habitación. Lo que pasó después. Durante años traté de borrarlo de la memoria. Sus manos grandes y ásperas, el peso de su cuerpo, el olor de su aliento a cigarrillos y brandy. Traté de gritar, pero él me tapó la boca con fuerza. Si se lo dices a alguien, me susurró al oído, voy a destruir a tu padre. Voy a inventar que robó herramientas de la granja. Terminarás en la calle y nadie en esta ciudad le dará trabajo a tu familia. Tenía 14 años. Yo era una niña que no entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que algo me estaba siendo arrebatado para siempre. Cuando logré salir de esa oficina,
mis piernas apenas me sostenían. Corrí al baño y vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Durante semanas traté de evitarlo, pero fue imposible. La mansión era grande, pero siempre encontraba momentos para arrinconarme. Otras veces, en la despensa, en el sótano, siempre con la misma amenaza: una palabra y tu familia está arruinada. 2 meses después, comencé a sentir cambios en mi cuerpo. Mi barriga estaba creciendo y ya no podía ocultar mis náuseas matutinas. Una mañana, mientras ayudaba a mi madre a tender la ropa en el patio, se dio cuenta de que me sujetaba la barriga y de lo pálida que estaba mi cara. Carmen, dijo, dejando caer la sábana que estaba tendiéndole. Hija mía, ¿qué te está pasando? No pude ocultarlo más. Rompí a llorar allí mismo, entre la ropa que colgaba del tendedero. El olor del jabón mezclado con el perfume de las flores del patio trasero quedó grabado en mi memoria como el aroma de mi infancia perdida. Mi madre me abrazó, pero sentí que su cuerpo se endurecía cuando confirmó sus sospechas. ¿Quién era, Carmen? ¿Quién te hizo esto? Quise decírselo, quise gritar el nombre de don Alfonso, pero sus amenazas resonaban en mi cabeza. Pensé en mi padre, en el trabajo que podría perder, en nuestra casa que tal vez tendríamos que abandonar. Así que mentí. Dijo que había sido un chico de otra ciudad, alguien que había pasado por allí y a quien nunca volvería a ver. Vi la decepción en los ojos de mi madre. Me miró como si no me reconociera. ¿Cómo has podido hacernos esto, Carmen? Te criamos bien, te enseñamos valores. Y te entregaste hacia un extraño. Cuando mi padre se enteró, su reacción fue aún peor. No me habló durante días. Se limitó a mirarme con una mezcla de tristeza y vergüenza que dolía más que cualquier grito. El ruido del martillo en el taller se hizo más fuerte, más violento, como si estuviera tratando de eliminar todo el dolor que sentía. Mi hijo nació en una fría mañana de noviembre. Estaba en casa, solo con mi madre y una partera del vecindario para ayudarme. Los dolores eran terribles, pero nada comparado con el dolor en mi corazón cuando vi esa carita perfecta. Tenía los ojos oscuros, como los míos, y un grito fuerte que resonaba por toda la casa. Por un momento, lo sostuve en mis brazos y sentí un amor que nunca imaginé posible. Era mío, era inocente, era lo único bueno que había salido de tanto sufrimiento, pero ese momento duró poco. Mi madre, con el rostro endurecido por el dolor y la vergüenza, me quitó al niño de los brazos. No podemos criarte, Carmen. No podemos permitírnoslo, y la gente siempre recordará la vergüenza que trajiste a nuestra familia. 3 días después, una familia de Buenos Aires vino a buscar a mi hijo. Eran personas bien vestidas, con un coche grande y reluciente. La mujer tenía las manos suaves y olía a perfume caro. Ella sostuvo a mi bebé con cuidado, pero vi que para ella era solo otro bebé. Para mí, fue un pedazo de mi alma que me fue arrancado. Ni siquiera me dejaron despedirme como es debido. Solo lo vi salir por la ventana, envuelto en una manta azul, desapareciendo en el polvo que el coche levantaba en la carretera. En ese momento, sentí que una parte de mí moría. Nunca volvería a ser la misma. Una semana después, mis padres anunciaron que me enviarían a un convento en Mendoza. Es por tu propio bien, dijo mi madre, incapaz de mirarme a los ojos. Allí encontrarás la paz y te redimirás por lo que has hecho. El convento de Santa Teresa era austero, con gruesos muros de piedra y pequeñas ventanas que dejaban pasar solo finos rayos de luz. El olor a incienso era constante, mezclado con el aroma a cera de las velas y la comida sencilla que comíamos todos los días. Mi celda era pequeña, con solo una cama estrecha, una mesa de madera y un crucifijo en la pared. Pasé horas arrodillada en ese frío suelo de piedra, fingiendo rezar, pero en realidad alimentaba algo que crecía dentro de mí, la sed de justicia. Sor Magdalena, la superiora, era una mujer severa pero justa. Nunca me preguntó sobre mi pasado. Solo me dijo: lo que hiciste antes de llegar aquí no importa. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Durante los días, ayudaba en el jardín,
cuidaba a los enfermos en la enfermería y copiaba manuscritos en la biblioteca. Pero durante las noches, solo en mi celda, planeaba. Pensé en don Alfonso, en la vida que él seguía llevando mientras yo languidecía en ese lugar. Pensé en mi hijo, que creció lejos de mí, sin saber quién era su verdadera madre. Mi hijo nació en una fría mañana de noviembre. Estaba en casa, solo con mi madre y una partera del vecindario para ayudarme. Los dolores eran terribles, pero nada comparado con el dolor en mi corazón cuando vi esa carita perfecta. Tenía los ojos oscuros, como los míos, y un grito fuerte que resonaba por toda la casa. Por un momento, lo sostuve en mis brazos y sentí un amor que nunca imaginé posible. Era mío, era inocente, era lo único bueno que había salido de tanto sufrimiento, pero ese momento duró poco. Mi madre, con el rostro endurecido por el dolor y la vergüenza, me quitó al niño de los brazos. No podemos criarte, Carmen. No podemos permitírnoslo, y la gente siempre recordará la vergüenza que trajiste a nuestra familia. 3 días después, una familia de Buenos Aires vino a buscar a mi hijo. Eran personas bien vestidas, con un coche grande y reluciente. La mujer tenía las manos suaves y olía a perfume caro. Ella sostuvo a mi bebé con cuidado, pero vi que para ella era solo otro bebé. Para mí, fue un pedazo de mi alma que me fue arrancado, ni siquiera me dejaron despedirme como es debido. Solo lo vi salir por la ventana, envuelto en una manta azul, desapareciendo en el polvo que el coche levantaba en la carretera. En ese momento, sentí que una parte de mí moría. Nunca volvería a ser la misma. Una semana después, mis padres anunciaron que me enviarían a un convento en Mendoza. Es por tu propio bien, dijo mi madre, incapaz de mirarme a los ojos. Allí encontrarás la paz y te redimirás por lo que has hecho. El convento de Santa Teresa era austero, con gruesos muros de piedra y pequeñas ventanas que dejaban pasar solo finos rayos de luz. El olor a incienso era constante, mezclado con el aroma a cera de las velas y la comida sencilla que comíamos todos los días. Mi celda era pequeña, con solo una cama estrecha, una mesa de madera y un crucifijo en la pared. Pasé horas arrodillada en ese frío suelo de piedra, fingiendo rezar, pero en realidad alimentaba algo que crecía dentro de mí, la sed de justicia. Sor Magdalena, la superiora, era una mujer severa pero justa. Nunca me preguntó sobre mi pasado. Solo me dijo: lo que hiciste antes de llegar aquí no importa. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. Durante los días, ayudaba en el jardín, cuidaba a los enfermos en la enfermería y copiaba manuscritos en la biblioteca. Pero durante las noches, solo en mi celda, planeaba. Pensé en don Alfonso, en la vida que él seguía llevando mientras yo languidecía en ese lugar. Pensé en mi hijo, que creció lejos de mí, sin saber quién era su verdadera madre. Pasé 15 años en ese convento. 15 años aprendiendo, creciendo, preparándonos. No solo espiritualmente, sino intelectualmente. Aprendí a leer y escribir perfectamente, estudié historia, filosofía y, sobre todo, aprendí a observar y esperar. Sor Magdalena se dio cuenta de mi inteligencia y me permitió el acceso a la biblioteca. Allí devoraba libros de derecho, de negocios, de cómo funcionaba el mundo más allá de esos muros. Aprendí sobre las leyes, sobre los contratos, sobre cómo las personas poderosas podían ser vulnerables. Me mantuve en contacto secreto con algunas personas de mi ciudad natal. A través de cartas. Me enteré de que don Alfonso se había vuelto aún más poderoso, que había expandido sus tierras y sus negocios. Pero también supe que tenía enemigos, que algunos de sus negocios eran cuestionables. Cuando cumplí 29 años, pedí irme del convento. Sor Magdalena me llamó para una última conversación. Carmen, dijo, tú creciste aquí, te convertiste en una mujer sabia y fuerte. Pero veo algo en sus ojos que me preocupa. No dejes que la sed de venganza consuma a la admirable mujer en la que te has convertido. Sonreí y le dije que había encontrado la paz. Era mentira. La paz solo vendría después de que yo hiciera justicia. Regresé a Córdoba en 1967, una mujer
completamente diferente. Ya no era la asustada niña de 14 años. Tenía 29 años, era educada, sabía hablar, cómo vestirse, cómo comportarse en sociedad. Mis padres habían envejecido mucho y me recibieron con una mezcla de alivio y miedo. Conseguí un trabajo como secretaria en un bufete de abogados. Mi jefe, el doctor Hernández, quedó impresionado con mi educación y mi capacidad para trabajar. A los pocos meses, estaba prácticamente al frente de la oficina. Aprendí sobre contratos, sobre leyes, sobre cómo funcionaba el sistema. Don Alfonso se había vuelto aún más poderoso. Ahora controlaba no solo las tierras, sino también algunos negocios de la ciudad. Tenía unos 60 años, pero seguía siendo el mismo hombre arrogante y cruel. Su esposa había muerto unos años antes, y él vivía solo en la mansión, atendido por sirvientes que le temían. Empecé a investigar discretamente. Descubrí que había falsificado documentos de tierras, que explotaba a los trabajadores rurales, que había corrompido a los funcionarios públicos. Pero nada de esto me interesaba. Quería algo más personal, más devastador. A través de un detective privado que contraté con mis ahorros, pude localizar a mi hijo. Se llamaba Miguel, tenía 15 años y vivía con su familia adoptiva en Buenos Aires. Era un chico inteligente y estudioso que soñaba con ser médico. Fui a Buenos Aires y lo observé de lejos. Era hermoso, tenía mis ojos y mi sonrisa. Cuando lo vi salir de la escuela, mi corazón casi se detiene. Era la imagen de lo que yo había sido a su edad, pero con una confianza que nunca había tenido. No me acerqué a él. No quería perturbar su vida. Pero saber que existía, que estaba bien, que era una buena persona, me dio la fuerza para seguir con mi plan. Merecía saber la verdad sobre su padre biológico, merecía saber qué clase de hombre le había hecho eso a su madre. Regresé a Córdoba más decidido que nunca. Se acercaba el momento de la venganza. Empecé a acercarme a los círculos sociales por donde circulaba don Alfonso. Frecuentaba los mismos restaurantes, las mismas fiestas, siempre elegantemente vestida, siempre educada y encantadora. No me reconoció. Para él, yo no era más que una mujer atractiva e inteligente que había aparecido en la ciudad. Poco a poco, empecé a ganarme su confianza. Empezó a invitarme a cenas, a eventos sociales. Acepté, manteniendo siempre una postura respetuosa, pero dejando claro que era una mujer independiente e inaccesible. Durante estas reuniones, lo estudié. Observé sus peculiaridades, sus debilidades, sus inseguridades. Descubrí que se estaba volviendo paranoico con la edad, que tenía miedo de perder su poder, que se sentía solo en la mansión grande y tranquila. También me enteré de que estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su vida, la venta de sus tierras a una empresa extranjera. Sería un negocio millonario, que garantizaría su riqueza para siempre. Pero también descubrí que había algunas irregularidades en los documentos, irregularidades que solo alguien con conocimientos legales podría identificar. Fingí interés romántico. Después de meses de encuentros casuales, comencé a aceptar invitaciones más íntimas. Obviamente estaba interesado en mí, y usé eso a mi favor. Nunca permití que me tocara, siempre mantuve una distancia respetuosa, pero le dejé claro que podía haber un futuro entre nosotros. Una noche, me llevó a cenar a la mansión. Era la primera vez que entraba en ese lugar en 15 años. Nada había cambiado mucho. Los mismos pasillos de mármol, las mismas ventanas enormes, el mismo olor a cigarrillos y electricidad. Durante la cena, me contó sobre el trato que estaba cerrando. Estaba emocionado, confiado. Ofrecí mi ayuda, dije que mis conocimientos legales podrían ser útiles. Se rió y dijo que no necesitaba ayuda, que todo estaba bajo control, pero yo sabía que no lo era. Había estudiado los documentos, había encontrado los defectos. Y ahora tenía la llave para destruirlo. Una tarde de octubre, 15 años después de haber dejado el convento, me encontraba de nuevo en el despacho de don Alfonso. Pero esta vez, ya no era la asustada niña de 14 años.
Era una mujer de 29 años, educada, segura de sí misma, dispuesta a hacer justicia, había bebido más de lo habitual durante la cena y estaba relajado, casi vulnerable. Empezó a hablar del pasado, de cómo había construido su imperio, de cómo siempre había conseguido lo que quería. ¿Sabes, Carmen?, dijo, sirviendo más vino, siempre he conseguido todo lo que quería en la vida. Mujeres, poder, dinero. Nadie me ha negado nunca nada, punto. ¿Ni siquiera las niñas de 14 años?, pregunté. Manteniendo la calma, se echó a reír, pensando que estaba bromeando. Ni siquiera ellos. Por cierto, había una criada aquí hace años, una muchacha muy joven. Hice lo que quise con ella y nunca me dijo nada. Esta pobre gente sabe a dónde pertenece, mi corazón latía más rápido, pero mi voz se mantenía firme. ¿Y qué le pasó a ella? Oh, se quedó embarazada. Pero su familia se deshizo del problema. La enviaron a algún lugar lejano y el bebé fue dado en adopción. Problema resuelto. En ese momento, me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. La luna estaba llena, iluminando el jardín de la mansión. Respiré hondo y me volví hacia él. Esa muchacha se llamaba Carmen Esperanza Morales, dije. Me miró confundido por un momento, luego sus ojos se abrieron de par en par cuando llegó la comprensión. Tú eres, es ella, dije, con la voz cargada de 15 años de dolor y determinación. Soy la chica a la que violaste. A la que amenazaste, a la que destruiste. Soy la madre del niño que nunca quisiste conocer. Trató de levantarse, pero yo seguía hablando. Pensabas que me había ido para siempre, ¿verdad? Que un pobre sirviente no pudo hacer nada contra el poderoso don Alfonso Vázquez. Carmen, ¿yo? Eso fue hace mucho tiempo, tú estabas, yo era un niño. Tenía 14 años. Destruyeste mi infancia, me separaste de mi hijo, hiciste que mi familia se avergonzara de mí. Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele? Es solo que seguiste con tu vida normalmente, como si nada hubiera pasado. Saqué de mi bolso una carpeta con documentos. ¿Sabes lo que es esto? Es una prueba de que sus tierras fueron adquiridas ilegalmente. Que falsificaron documentos, corrompieron funcionarios, robaron tierras a familias pobres. Mañana por la mañana, esto estará en el escritorio del fiscal. Se puso pálido. No puedes hacer eso. Me va a arruinar, vete, dije simplemente. Te va a arruinar por completo. Tu negocio, tu reputación, tu libertad. Todo, pero eso no es todo, continué. Mi hijo, a quien nunca te molestaste en conocer, se gradúa en medicina. Es un tipo brillante y de buen corazón, todo lo que nunca has sido. Y mañana recibirá una carta en la que le dirá toda la verdad. Sobre cómo fuiste concebido, sobre quién es tu padre biológico, sobre el tipo de hombre que eres. Don Alfonso cayó en su silla, con la cara entre las manos. Por favor, Carmen. No hagas eso. Yo puedo compensarte. Puedo dar dinero, puedo, no lo entiendes, dije, sintiendo que una extraña calma me inundaba. No se trata de dinero. Se trata de justicia. Se trata de un hombre poderoso que finalmente paga por sus crímenes. Se trata de un niño que creció sin saber la verdad sobre sus orígenes. Me va a odiar, murmuró. Debería, respondí. Porque eso es lo que te mereces. El odio, el desprecio, la soledad. Vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que tu hijo sabe exactamente qué tipo de hombre eres. Caminé hacia la puerta, pero antes de irme, me di la vuelta por última vez. Oh, ¿qué pasa con la tierra que estás vendiendo? La empresa compradora también recibirá una copia de estos documentos. Estoy seguro de que se replantearán el negocio. En los meses siguientes, vi desmoronarse el imperio de don Alfonso. Las denuncias se hicieron públicas, se iniciaron las investigaciones, se cancelaron los acuerdos. Fue procesado por fraude, corrupción y apropiación indebida.
A la edad de 60 años, vio cómo se destruía toda su vida, pero lo que más me satisfizo fue saber que mi hijo había rechazado cualquier contacto con él. Miguel me escribió una carta, que conservo hasta el día de hoy. En él, decía: «Mamá, fuiste valiente al decirme la verdad. Lamento todo lo que he pasado, pero sepan que estoy orgullosa de tener una madre que supo esperar el momento adecuado para hacer justicia». Nos reunimos un par de veces después de eso. No me llamaba mamá, no podía, había otra mujer que había ganado ese título criándolo con amor. Pero a mí me llamaban Carmen, y en sus ojos había un respeto y una admiración que valían más que cualquier venganza. Don Alfonso murió 2 años después, solo en la mansión que una vez simbolizó su poder. Dijeron que fue un ataque al corazón, pero sé que fue la soledad y la vergüenza lo que lo mató. No fui al funeral. No era necesario. Hoy, a los 85 años, miro hacia atrás y me pregunto si hice lo correcto. Pasé 15 años de mi vida planeando venganza. 15 años que podrían haber servido para construir algo positivo, para ser feliz, para volver a amar, pero luego pienso en las otras chicas a las que podría haber lastimado si hubiera quedado impune. Pienso en la justicia que nunca se habría hecho si no hubiera actuado. Pienso en mi hijo, que creció sabiendo la verdad sobre sus orígenes, que se convirtió en un mejor hombre de lo que nunca fue su padre biológico. No me arrepiento. La venganza no me ha traído felicidad, pero me ha traído paz. La paz de saber que un hombre cruel finalmente ha pagado por sus crímenes. La paz de saber que mi hijo me respeta, a pesar de que sabe toda la verdad. Miguel se convirtió en un médico respetado. Se casó y me dio hermosos nietos. Me llaman abuela Carmen, y cuando las veo jugar en el jardín, siento que todo el dolor valió la pena. Son el futuro, son la prueba de que incluso de las peores situaciones pueden hacer algo bueno. Queridos míos, esta es la historia que guardé durante tantos años. Una historia de dolor, pero también de fuerza. De injusticia, pero también de perseverancia. De venganza, pero también de amor. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que esperar mucho tiempo para que se haga justicia? ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a alguien poderoso? ¿Cómo encontraste la fuerza para continuar? Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros, compártela. Porque tal vez hay alguien por ahí que necesita saber que es posible sobrevivir, que es posible reconstruir, que es posible hacer justicia. Recuerda, a veces la venganza más dulce es la que viene con sabiduría. No se trata de destruir por destruir, sino de hacer que la verdad finalmente salga a la luz. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga tu viaje, y que siempre encuentres la fuerza para enfrentar cualquier tormenta que te depare la vida. Te espero en el próximo video con más historias que se guardaron en mi corazón. Hasta luego, querida.